isolations realizados desde 45 grados aproximadamente, el tiro libre extendido o en cualquier caso lejos de la esquina y fuera de ese carril central que mencionábamos. En este primer ejemplo vamos a ver, bueno, pues ese 45 grados en el que sorprendentemente Estrella Roja acepta el spacing de 5 abiertos que propone Fenerbahce. Hay que tener en cuenta que el spacing de 5 abiertos normalmente en equipos profesionales o semiprofesionales, pero seniors, es un spacing que permite una fácil, entrecomillado, rotación defensiva por la calidad física de los jugadores. En este caso, en la no existencia de jugadores en el poste bajo ni en el dunker spot favorece que si la defensa no organiza bien con Giedraitis esa posición de último jugador, de last, pueda, si no hay ningún tipo de abandono ni es tan largo, pueda anotar si bate al jugador, a Petrusev, este jugador de 1 contra 1, como así ocurre. Lo vemos de nuevo, nadie está ocupando esa posición de last y al batirle en 1 contra 1, anota. Pero esto no es lo común y en este caso vamos a ver esta situación de Jokubaitis que empieza prácticamente en 45 grados, un lateral, en el que una de las debilidades de esta situación de aclarado con esquina libre es que la defensa tiene una fácil adaptación colapsando desde el lado contrario. Además, en este caso, no solo eso, sino que además hay un jugador interior que, como veis, está reclamando incluso un balón bombeado en el dunker del lado contrario, pero Jokubaitis va a elegir la opción más razonable probablemente, que es la de un pull-up. Aquí lo vemos, queda en una posición de 1 contra 1 y finaliza en ese pull-up. Este caso es un poquito particular, vamos a jugar con la posesión, 6 segundos, Vesely defendiendo, hay un mismatch, a pesar de que es un buen defensor de estas situaciones, pero en esta situación Justin Anderson, desde el lado contrario, no Panther, sino Justin Anderson, va a realizar un abandono desde línea de fondo que va a disuadir al atacante de atacar y hacer un pull-up o hacer una bandeja y va a tener que volver a la posición inicial. Esto refuerza la idea de colapso desde el lado contrario, vamos un paso más allá, este problema que nos plantea la defensa, que son abandonos del lado contrario, pero ya veréis cómo además luego se va a producir otro abandono de un jugador exterior para ayudar a Vesely en los últimos segundos. Aquí tenéis ese abandono, obliga a volver atrás y aquí se produce otro nuevo abandono y ya prácticamente ha reducido sus opciones poco más que a tirar. Es verdad que número 33, después del abandono, va a coger el rebote al no estar bloqueado. Lo vemos de nuevo. Exacto. Aquí tenemos otra opción en la que no solo es un aclarado lateral, sino que la línea del aro está ocupada. Es decir, hay un jugador interior en el taco, pero condiciona muy fuertemente no solo los jugadores del lado débil, que como veis hay 3 en el lado contrario, no es lo habitual, la situación de Estrella Roja que hemos visto en el primer corte, pero prácticamente la unión de todo esto provoca que el jugador con balón esté teniendo que terminar en pull-up, ya que el spacing lo favorece. Aquí lo vemos de nuevo, ocupado, ataca. Es verdad que no hay un jugador en la posición de base, de cabecera, con lo cual no hay ningún riesgo de stand ni de abandono clarísimo, ya que Peters está un poquito alejado y tenemos esa situación. Exactamente la misma idea.
aquí tenemos a Bezenkov, ¿vale? Que tiene la línea del aro a Milutinov y prácticamente tiene que optar por un pull-up, mientras, detalle interesante, Milutinov está autobloqueándose el rebote. Y este es otro detalle, en esta ocasión no hay línea del aro ocupada, en este caso no hay jugador en la esquina, entonces Mirotic evidentemente, no sabemos si por comunicación o por propia inteligencia, manda hacia el centro, que es un lugar donde hay un stand o donde hay más tráfico, al jugador atacante. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso no le da la distancia adecuada, le da demasiada distancia, con lo cual le va a ganar la línea de fondo y ahí va a haber un momento de duda en el que no se va a producir una ayuda del last. Lo vemos de nuevo, intenta mandarlo hacia donde hay más gente para colapsar, le bate hacia el fondo y no se activa la ayuda, con lo cual es Mirotic el que o tapona o comete esa falta. Y aquí tenemos un caso muy similar, prácticamente estamos en una disposición de 2-3, pero vais a ver que no está lo suficientemente cercano y entonces va a producirse un pull-up muy limpio. Va a atacar. Es cierto que no puede penetrar porque está por el colapso que se ha producido, pero sí que lo envía a pull-up, aunque puede ser una decisión de scouting interesante. A continuación veremos casos de ISO desde esquina o desde semi-esquina, si lo queremos denominar así para entendernos mejor. Pues en estos casos, aquí tenemos a Metu en la esquina, es verdad que es un jugador de unas características muy particulares, con 5 jugadores abiertos de nuevo como spacing, y es cierto que Lloyd no quiere soltar a Brines en lado contrario, pero entre la falta de comunicación, el caso es que no se va a llenar el lado débil y Metu va a tener una anotación sencilla. Lo vemos de nuevo, no hay ningún tipo de reacción, el stand no es lo suficientemente, no hay una distancia adecuada y acaba en canasta. Y aquí tenemos otra situación de esquina en segundos finales en el que se va a producir otro abandono, todavía mucho más claro que si estuviéramos en 45, pero en este caso va a haber una mala comunicación y no hay, va a batir a ambos defensores y no hay un last en una posición adecuada y Dunston va con el seal, con el autobloqueo, va a permitir la bandeja. Bueno, hablaremos de las soluciones tácticas a esos problemas que nos han ido apareciendo en los ISOs que hemos visto con anterioridad. En este caso, claramente es un spacing de un jugador interior que va a venir a ese poste bajo. Se produce un intercambio para colocar a Hackett en 45 grados y vamos a ver cómo el otro jugador se coloca en 2 postes bajos. Es decir, esa estructura es una estructura buscada intentando penalizar, bueno, pues la defensa tiene miedo de ayuda larga, ya que no le pueden hacer una buena segunda ayuda, y a la vez los stands están penalizados si alguno quiere entrar a participar, que es lo que ocurre. Tenemos que hay que implicar al stand y entonces ocupan la esquina. Es decir, concepto de romper los 5 abiertos para
tener dos jugadores interiores que a su vez también puedan castigar el rebote, como hemos visto en algún otro corte, y dar espacio a los jugadores que corren a la esquina. En esta situación vemos cómo después de ese 1 contra 1, ese cambio, va a caer una situación de poste bajo y el otro interior va a ir a colocar una situación de flare, pudiendo elegir a qué lado atacar o, como en este caso, que después de limpiar ese spacing y no haber nadie en 45 grados, ya que lo ha mandado a la esquina, juega una situación de Gessi o pull-up que podría haber incluso prolongado hacia el codo. Y lo veis, mucho espacio en esa situación, flare en el lado contrario por si decide atacar hacia este lado con el stand. Y tiro de 3. Bueno, aquí Fenerbahce va a pasar de una situación, igual que antes hemos visto, una situación de 5 jugadores abiertos, ahora la va a mantener, 5 jugadores abiertos ya que está jugando con Hayes y Meli, y va a colocar el flare con la intención de castigar o hacer dudar qué jugador tiene que entrar a ayudar. Y luego es un proceso de toma de decisión del jugador. Vemos de nuevo, aclarado, 5 abiertos y Meli coloca ese flare creando confusión entre ayudar o no ayudar. Bueno, aquí estamos prácticamente en una distribución de 2-3, pero es verdad que viene condicionada por el ataque, un jugador interior, y entonces lo que nos llama también es este spacing tan abierto. Evidentemente la presencia de Mirotic condiciona a la defensa para seguirles, pero con dos tiradores, de acuerdo, este spacing abierto anula cualquier intención de colapsar la pintura. Al final, Bolmaro decide jugar un pull-up. Pero ya veis, dos jugadores prácticamente en la misma línea, es una situación de mal spacing que ya hemos visto en otros cursos de Sport Coach, pero que permiten eliminar la tensión de la ayuda. Bueno, y aquí vienen dos cortes muy interesantes en los que, bueno, se produce una situación final, viene Mirotic, intenta atraer la atención de la defensa y cuando hay dos jugadores defensores involucrados en ese pick and roll, renuncia a jugar el bloqueo y le pasa el balón a Nico Mannion. Bien, lo que es importante es ver ahora cómo Milán, y esto es una norma, que tienen en estos aclarados, aparte de esa situación de spacing alto, que prácticamente han conseguido sin querer, van a cambiar al último hombre. Vemos a este jugador que va a subir y va a eliminar su último hombre colocando a Mirotic, que evidentemente es un jugador más difícil de soltar por concepto en el last. Entonces cambio, esa situación de cambio de último jugador para eliminar el last. Y aquí tenemos una situación prácticamente idéntica del mismo equipo, con esa apertura, Mirotic en cabecera y sube a cabecera para, si los fijáis, ha habido un cambio, mismatch, y para evitar el triple cambio, aparte que es una situación de amenaza natural de Mirotic, con este movimiento, aparte de cambiar el last, se han garantizado que no hay ningún jugador que pueda ayudar.